Gracias, presidente. Ente rector y atribuciones. El ente rector es el Ministerio de Salud y será responsable de lo siguiente: elaborar, monitorear y actualizar la política nacional de donación de trasplantes de células, tejidos, órganos y partes del cuerpo humano para fines terapéuticos e investigación científica como componente de la política del Plan Nacional de Salud. B. Elaborar y organizar el Programa Nacional Integrado de Donación y Trasplantes. C. Determinar en el Sistema Nacional Integrado de Salud qué infraestructuras se utilizarán para la ejecución del Programa Nacional Integrado de Donación y Trasplante. D. Garantizar los recursos necesarios para ejecutar la política y Programa Nacional Integrado de Donación y Trasplante en todo el país. Literal E. Implementar nuevas tecnologías para trasplante que sean aprobadas por organismos internacionales en salud a los cuales se encuentra adscrito el país. Literal F. Elaborar y actualizar los reglamentos, normas técnicas y protocolos de donación y trasplante de células, tejidos y órganos y partes del cuerpo humano, en conjunto con los integrantes del Sistema Integrado de Salud. Capítulo 2 del Centro Nacional de Trasplante. Del Centro Nacional de Trasplante, artículo 6. Créase el Centro Nacional de Trasplante, en adelante denominado CENTRA, como una entidad autónoma en técnico y administrativo. Tendrá a su cargo la coordinación de donación y trasplante de aquellas instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud y del sector privado que presten servicios de salud y se dediquen a actividades relacionadas con el trasplante o la donación de células, tejidos, órganos y partes del cuerpo humano. Para el funcionamiento del CENTRA se establecerán como mínimo las unidades siguientes: unidad jurídica, bioética, médica multidisciplinaria, capacitación, docencia e investigación de informática. Sus funciones serán establecidas en el reglamento respectivo. Funciones del Centro Nacional de Trasplante, artículo 7. Corresponde al CENTRA, a través del director ejecutivo, ejecutar el Programa Nacional de Trasplante Integrado de Donación y Trasplante y ser en el enlace entre el CENTRA y el Sistema Nacional Integrado de Salud, así como dar seguimiento y cumplimiento a las políticas, estrategias y acciones relativas a la donación de trasplante. B. Elaborar los criterios técnicos para solicitar la autorización de los hospitales, áreas o unidades para la donación y para trasplante. Literal C. Establecer programas y campañas orientados a difundir entre las instituciones de salud, las profesionales de salud, los principios rectores de donación y trasplante de células, tejidos y órganos humanos. Literal D. Coordinar y supervisar actividades del Programa Nacional Integrado de Donación y Trasplante en los hospitales autorizados con el coordinador coordinador hospitalario del CENTRA. E. Nombrar el coordinador hospitalario del CENTRA y supervisar su desempeño en cada uno de los centros hospitalarios autorizados. Literal F. Coordinar la distribución y asignación de células,
tejidos, órganos y partes del cuerpo humano para trasplante. Literal G, elaborar y administrar el Registro Nacional de Trasplante. Literal H, promover la calidad, seguridad y trazabilidad de la donación y trasplante de células, tejidos, órganos y partes del cuerpo humano. Y desarrollar y coordinar la capacitación continua de los profesionales que intervienen en los procesos del Programa Nacional Integrado de Donación y Trasplante. Literal J, fomentar en coordinación con el Sistema Nacional Integrado de Salud acciones para promover entre la población la donación de células, tejidos, órganos y partes del cuerpo. Literal H, promover la calidad y seguridad y la trazabilidad de la donación de trasplante y órganos y tejidos. Literal I, desarrollar, coordinar, capacitar de forma continua a los profesionales que intervienen en los procesos del Programa Nacional Integrado de Donación de Trasplante. Literal J, fomentar en coordinación con el Sistema Integrado de Salud acciones para promover la población de la donación de los tejidos y células. Fomentar, literal K, fomentar la promoción de los medios de comunicación públicos, privados, para la difusión de la información sobre la donación de órganos, tejidos y células. Literal I, promover, evaluar y desarrollar la investigación científica en materia de donación de trasplante de órganos, tejidos y células. Proponer al Sistema Nacional Integrado de Salud las actualizaciones de los protocolos de donación y trasplante, así como los manuales de organización y procedimientos. Literal N, informar semestralmente sobre la actividad de donación y trasplante a los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud. Literal O, evaluar los resultados del programa de trasplante de cada hospital autorizado. Literal P, recomendar al Sistema Nacional Integrado de Salud la contratación de consultores nacionales o internacionales relativos al tema. Director Ejecutivo. Artículo 8. El CENTRA contará con un director ejecutivo nombrado por el Ministerio de Salud. Para ser director ejecutivo del CENTRA se requiere cumplir con los siguientes requisitos. A. Doctor en medicina legalmente autorizado con capacitación comprobable en el tema de trasplante. B. Experiencia de trabajo comprobada en el área administrativa o gerencial y de preferencia con maestría o diplomado en salud pública. Literal C. Estar en el ejercicio del derecho ciudadano y haberlo estado en los últimos 5 años antes de su nombramiento. Incompatibilidades. Artículo 9. El director ejecutivo ejercerá su cargo a tiempo completo, según lo establecido en las disposiciones legales y respectivas, y no podrá desempeñar en su jornada laboral ninguna otra actividad profesional, ni podrá formar parte de ningún equipo hospitalario relacionado con trasplante en el sector público o privado, sea remunerado o ad honorem. En el caso de la docencia universitaria o investigación científica, el director ejecutivo la podrá ejercer luego de sus horas laborales, debiendo en todo caso guardar confidencialidad de la información a la que tiene acceso por el ejercicio de sus funciones. Capítulo 3. Del coordinador hospitalario del CENTRA. Coordinador hospitalario del CENTRA. Artículo 10.
Los hospitales autorizados contarán con un coordinador hospitalario del Centra para la ejecución del programa. Este dirigirá a los equipos de donación y de trasplante en su correspondiente centro hospitalario. El coordinador hospitalario y los equipos darán cumplimiento a los criterios técnicos establecidos por el Centra y estarán bajo la responsabilidad administrativa del director del establecimiento de salud. Las atribuciones del coordinador hospitalario del Centra. Artículo 11. El coordinador hospitalario del Centra tendrá las siguientes atribuciones. A. Coordinar la operatividad de los procedimientos entre los equipos de donación y de trasplante de acuerdo a la especialidad que amerite. B. Coordinar con el director ejecutivo del Centra las actividades concernientes al programa de donación y trasplante de hospital. C. Informar al Centra sobre las muertes encefálicas aptas para ser donantes ocurridas en el centro hospitalario, lo que debe ser incorporado al Registro Nacional de Trasplante. D. Verificar la trazabilidad de la donación y trasplante. E. Brindar la información necesaria a los receptores, donantes y familiares en relación a los procedimientos terapéuticos. F. Realizar el seguimiento de los donadores y receptores, su evolución a corto, mediano y largo plazo. G. Informar al director ejecutivo del Centra los procedimientos realizados de extracción y trasplante. H. Y todas aquellas que determine esta ley. Capítulo 5. De los derechos de los donantes y receptores. De los derechos de donantes vivos. Artículo 12. Las personas donantes tendrán los siguientes derechos. A. Ser informados veraz, oportuna y previamente sobre las consecuencias de la decisión de particular de un procedimiento de donación. B. Expresar mediante el formulario oficial su voluntad para ser donante. A que se le garantice su intimidad, privacidad y confidencialidad. D. Posterior al proceso de donación, recibir oportuna y gratuitamente dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud todas las facilidades para asegurar su salud física y mental, garantizando su restablecimiento sin prejuicio de tiempo y lugar donde se realice el mismo a lo largo del ciclo de la vida. En caso que la donación se realice en el sector privado, el donador deberá solicitar la certificación o la homologación del procedimiento para recibir control y medicamento de los prestadores del servicio de salud del Sistema Nacional Integrado de Salud respectivo. E. Los órganos, tejidos y células provenientes de una donación previa a su utilización y posterior al trasplante cumplan con todos los requisitos de calidad, seguridad y trazabilidad. F. Revocar en cualquier momento su decisión de ser donante. G. A que el Estado garantice los recursos necesarios
para asegurar el proceso de donación, manteniendo las condiciones adecuadas para una evaluación favorable y satisfactoria. H. A no ser condicionado o recibir cualquier tipo de coacción, comercialización o retribución por ser donante. Y los demás que se establecen en la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de los Servicios de Salud y otras leyes que fueran aplicables. Requisito del donante vivo. Artículo 13. Son requisitos del donante vivo los siguientes: ser mayor de edad. B. Ser salvadoreño o extranjero legalmente establecido en el país. C. Estar en pleno uso de sus facultades mentales. D. Certificación de un buen estado de salud emitido por médico distinto al equipo que realice la extracción o trasplante. E. Haber expresado su consentimiento de ser donante. Autorización de un donante vivo. Artículo 14. Se permitirá la donación de una persona viva a otra persona viva en el caso que los órganos dobles, parte de órganos y tejidos cuya extracción no provoque incapacidad física o mental del donante. Gratuidad de la donación. Artículo 15. En el proceso de donación de células, tejidos, órganos y partes del cuerpo humano, el donante, su cónyuge o conviviente, sus parientes o representantes legales no podrán percibir gratificación alguna de cualquier tipo. La realización de los procedimientos médicos relacionados con la extracción no tendrán ningún costo al donante vivo, ni para la familia del fallecido con muerte encefálica. Los servicios proporcionados en la red de Sistema Integrado de Salud serán sin cobro directo alguno. De los derechos de los receptores. Artículo 16. De los derechos de los receptores, lo siguiente. Son derechos de los receptores los siguientes. A. Recibir una medicación necesaria del prestador de servicio en calidad de salud público o de forma gratuita, oportuna y permanente para el mantenimiento del órgano trasplantado bajo los más altos estándares que garanticen su calidad y su efectividad. En caso que el trasplante haya sido realizado en el sector privado, el receptor deberá solicitar la certificación u homologación del procedimiento para recibir su control y medicamentos en el sector público. Que los órganos, tejidos y células provenientes de una donación previa a su utilización cumplan con todos los requisitos de calidad, seguridad y trazabilidad. Capítulo 4. De los donantes fallecidos por muerte encefálica. Muerte encefálica. Artículo 17. Se entenderá por muerte encefálica el cese irreversible de las funciones cerebrales y del tallo encefálico. El diagnóstico y la certificación de muerte encefálica es clínico, apoyado por exámenes de laboratorio y gabinete que correspondan. Protocolo de declaratoria de muerte encefálica. Artículo 18. El ente rector debe elaborar un protocolo único para la declaratoria de muerte encefálica, que debe cumplir todas las instituciones que realicen actividades de donación y trasplante, ya sean estas públicas o privadas. Emisión de certificación de muerte encefálica. Artículo 19. La certificación de la muerte encefálica
debe ser realizada o suscrita por 2 médicos. Uno de estos debe ser intensivista, neurocirujano o neurólogo. Ninguno de ellos debe ser médico o integrante del equipo que realice la extracción de trasplantes de órganos del fallecido. En aquellos casos que no se cumpla lo establecido en el inciso anterior, se podrá emitir una certificación de muerte encefálica por médicos debidamente capacitados por el CENTRA en el diagnóstico de dicha condición clínica. De no ser así, el CENTRA debe proporcionar los profesionales debidamente capacitados. Requisitos del donante fallecido con muerte encefálica. Artículo 20. Los requisitos del donante fallecido con muerte encefálica, los siguientes. A. Ser mayor de edad. B. Certificación de muerte encefálica, según lo establecido en esta ley. C. Que haya tenido previamente un estado de salud satisfactorio de acuerdo a lo establecido en protocolos de donación. Gracias, doctora.